Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien, ya terminando esta semana corta para que tengamos algo de descanso. Lo que nunca pasa, pero bueno, o sea, otro tema. Bueno, espero que estén súper bien. Hoy día vamos a continuar y yo diría terminar la parte de redes recurrentes, no básica, pero sí fundamental, en el fondo, las herramientas de redes recurrentes. Que le permiten a uno ya procesar secuencias sin ningún problema. Vamos a ver un código al final de la clase que, si bien todavía no está tan depurado como para publicarlo en el sitio, sí les puedo ejemplificar las cosas básicas para que vean lo sencillo que es utilizarlo en PyTorch versus todo el trasfondo que hay, que también lo vamos a tocar un poquitito, y de verdad lo que se nos facilita la vida para hacer cosas interesantes teniendo estos frameworks. Así que bueno, eso les dejé ayer, creo, antes de ayer en la tarde, les dejé las lecturas para esta semana, que se entregan en el fondo el martes a las 12. Son dos, una que es denme un segundito. Es de este paper que discutimos muy brevemente en clases de cómo hacer captioning con redes recurrentes y redes convolucionales. ¿Ya? Es un paper del 2015 o el 2016, si no me equivoco. Y el segundo paper es de una LSTM convolucional. ¿Ya? Las LSTM las vamos a ver hoy día. Conceptualmente es la misma idea que las RNN, siguen procesando secuencias, pero la gracia que tienen es que es más depurado, más, no sé llamarlo más elegante, pero al menos la manera en que se procesa la información tiene un sentido un poquitito distinto. A fin de cuentas, la misma interfaz y uno lo llama y genera un output, pero es interesante verlo. Y bueno, y esos dos papers son los de la primera semana. Como les mencioné, ninguno es tanto de aplicación, ¿ya? Si bien en esta área sí todo es aplicación la mayoría de las veces, no centrado en la aplicación. ¿Ya? Y la próxima semana yo creo que vamos a tener al menos una lectura que sí sea ya centrada en la aplicación. Otra cosa es que al final de esta clase, en las slides que les voy a dejar, pongo 4 links a lecturas interesantes, súper optativas, ¿ya? La idea es que, si pueden, les peguen una mirada por encima, no es necesario leerlo en profundidad como un paper, porque son bien relevantes para entender y hacerse una mejor idea de lo que son las RNN, ¿ya? A diferencia de las otras redes que hemos visto, las RNN funcionan distintos, son medias contraintuitivas en algunas cosas, entonces conviene un poquitito soltarse en leer un poco de cómo van funcionando. ¿Ok? Y eso, bueno, la tarea se entrega el otro lunes. Yo ese mismo lunes les voy a soltar la tarea 2, que va a ser de datos visuales. Y eso, no sé si hay alguna duda o consulta antes de continuar con la materia. Sí, era una duda más general. Que leí el título de una lectura, no la he visto, pero Ujú. ¿usa una red neuronal para hacer pronósticos de lluvia o es precipitation de otro Sí, tipo? sí, yo es pronósticos de lluvia, pero en el fondo lo interesante de la red, desde el punto de vista de este curso, más que la predicción de las precipitaciones, Mm, es que ocupan una LSTM convolucional, entonces combinan aspectos espaciotemporales de manera explícita, tal cual mm, como una de las lecturas que le pasé hace un tiempo atrás de las optativas, que ocupaba convoluciones 3D, que es una manera de hacer espacio temporal. Aquí es otra manera, con una LSTM convolucional. Eso es lo ah, central de la lectura, al menos para mí. Ahora tiene esta aplicación ya chora sé. que, ok. Claro, es que a mí queda la duda porque hasta donde entiendo los pronósticos del tiempo se hacen son como modelos numéricos que les llaman, que toman como en base, no sé, la presión, el viento, etcétera. Entonces estaba pensando si uno podría tirarle también redes neuronales al pronóstico del tiempo y cómo cambiaría esa, o Sí, son fenómenos más complejos que no permiten. es un súper punto, Jaime, porque, a ver, desde el punto de vista teórico, le podéis meter cualquier algoritmo y, bueno, habría que ver cómo funciona. Como es un fenómeno súper complejo, claro, los métodos numéricos tienen la ventaja de que están tomando todos los aspectos que los investigadores se saben que son relevantes para Mm, modelar esto. mm, Pero por otro lado,
pucha, en una de esas está este mismo sesgo que hemos conversado todo el curso, Mm, y quizás esto pueda funcionar bien. Lo que yo entiendo es que en la práctica se ocupan de todas las cosas. O sea, ya. tenéis para short term, long term, algunos con machine learning, otros no, etcétera. Y eventualmente en el futuro va a ser una combinación de ambos, lo que es el Physics Informed Machine Learning, que en el fondo tenéis redes para aprender las cosas, pero las redes en su estructura tienen embedido el modelamiento físico subyacente al fenómeno. Se ocupa mucho para Ah, ya. hacer, o sea, ecuaciones diferenciales parciales, para modelar fluidos, cosas así, con redes neuronales. Como que en la estructura ya, mira, y este pasito tiene que ver con esta característica del fenómeno, cosas por el estilo. Eventualmente se va a Entiendo. llegar a eso. Pero es choro y desconozco cuán válido es en el dominio de predicción de la lluvia, cuán relevante es esta cuestión, ¿cachai? Pero al menos desde el punto de vista del STM convolucional, es un paper súper citado, etcétera, así que vale la pena. Súper, ya. Súper, no, no es nada. Ya, continuamos entonces. Entonces, RNN, ya. Entonces, la clase pasada vimos los conceptos fundamentales, cómo funcionaba, un par de ecuaciones, cuál es la idea por detrás, y vemos ejemplos. ¿Ya? Y ahora nos toca la parte dura, tensa, de ver cómo se entrena esta cuestión. ¿Ya? Porque vamos a ver que no es para nada trivial. Antes lo que hemos discutido era, no, mira, sí, para adelante, y la derivada, y para atrás era súper entendible, pero acá ya nos vamos a empezar a encontrar con errores que teóricamente no aparecen, pero empíricamente sí, como subsanarlos y en esa forma de arreglarlos, me gustaría transmitirles esta visión de las redes neuronales como bloques que se interconectan y que cumplen funciones, solo que esa función uno la describe a partir de la arquitectura y no a partir del modelamiento. ¿Ya? O sea, acá vamos a estar modelando, sí, pero vamos a estar modelando arquitecturas con que, mira, esto debería ser esto otro, y no a nivel de la distribución o el modelo que ocupa particular o cómo voy a modelar las cosas en cada unidad. Ya eso va a ir más por el final de la clase, 3/4 de la clase, ¿ok? Pero antes de eso necesitamos, no me lo puedo sacar de abajo de la manga, sino que tengo que explicarles cómo diablos llegamos a tener cosas así, que son en particular la LSTM y la GRU, que vamos a ver al final. ¿Ya? Entonces, para eso el punto relevante es analizar cómo entrenar una RNN, ¿ya? Porque cómo hacer el forwarding es más o menos fácil, lo vimos, tenemos el input, tenemos el estado oculto, cada uno se multiplica por una matriz, aplicamos una no linealidad, una tangente hiperbólica generalmente, o una sigmoide, y tate, ahí tenéis el output y eso se pasa para el siguiente estado, como que conceptualmente no es tan complicado hacerse la idea, ¿ya? Pero cuando uno ve el entrenamiento, ya ve que es complejo esto, muy complejo de hecho, ¿ya? Y eso vamos a ver que motiva la próxima semana otro tipo de arquitecturas que eviten la complejidad y los problemas que tienen en algunos casos las RNN. ¿Ok? Entonces, para entrenarla, ¿ya? O en realidad antes de entrenarla, la operación de una RNN en realidad uno la puede descomponer en tres bloques o en tres pasos. ¿Ya? O sea, yo tomo la entrada y la llevo al estado oculto. Yo tomo el estado oculto anterior y lo llevo al estado oculto nuevo, y esas dos son las matrices WXH, que tomas X y lo lleva a H, la matriz WHH, que toma el H viejo y lo lleva al H nuevo, ¿ya? Después ambos resultados se suman y se aplica la no linealidad. Y también el último paso, que es desde el estado oculto nuevo a la salida, que es el WHI. Siempre hay el subíndice, indica la dirección que estamos tomando. Entonces, la operatoria está más o menos clara, ¿ya? Y el entrenamiento va a requerir, lógicamente, definir una función de pérdida adecuada a la tarea, ¿ya? Y eso puede ser lo que sea, el cross entropy para clasificación, funciones de pérdida que tienen que ver con el ranking, en que yo hago comparaciones y digo, este es mayor que este, ¿ya? El error cuadrático medio, etcétera. Ya eso va a ser más o menos igual, eso lo voy a conectar al output y ahí voy a entrenar, ¿ok? El punto es que, lógicamente, y aquí este es el enfoque tradicional para todas las redes, vamos a utilizar el descenso de gradiente, ya estocástico, o Adam, o Adagrad, o el que se nos ocurra. ¿Ya? Eso es más o menos lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a necesitar obtener un gradiente.
¿ya? Y el gradiente en las redes recurrentes no es tan directo como en una red convolucional o un MLP, en que yo llego y calculo la derivada local en el grafo de cómputo del nodo, ¿ya? Sino que aquí al tener secuencia van a preocuparnos, o mejor dicho, van a importarnos las dependencias que hay en el grafo de cómputo entre cada uno de los pasos, ¿ya? Entonces acá es importante que al momento de visualizar el entrenamiento nos olvidemos un poco de la visión de red recurrente como la tenemos acá, ¿ya? Y pensemos más en una red recurrente como la vamos a ver en esta slide, o en lo que, no, en esta no, en esta, ¿ya? En el fondo es una secuencia de pasos que estoy haciendo, ¿ya? Y ahí es relevante volver a esta noción del grafo de cómputo que teníamos de hace, no sé, un mes y medio atrás, 2 meses atrás, en que el grafo cómputo refleja todas las operaciones que hace algo, en este caso una red, para llegar al resultado, ¿ya? Por lo tanto, y habíamos visto, si bien el grafo de cómputo para las redes convolucionales y los MLP es muy parecido a la red en sí, y una red recurrente es bastante distinto, ¿ya? Porque el cálculo requiere más, un grafo de cómputo más grande porque tengo que pasar varias veces por la misma unidad, ¿ya? Entonces, ese concepto, ya que lo vamos a ocupar para calcular los gradientes, tiene que ver con súper elegante suena acá, pero el graph unrolling, ya acá es el desenrollamiento, el desenrolle, no sé cómo se dirá en castellano en realidad, de una RN, ya, o de un tipo de red recurrente que sea, ¿ya? Y yo al desenrollarlo, al poner operación tras operación tras operación, se ve muy parecido a un MLP, no igual, ya, pero muy parecido. Y en el fondo, cuando yo lo tengo ya desenrollado, o sea, para una secuencia en particular, tengo todos los cálculos que me llevan al resultado relacionado a esa secuencia, yo recién ahí puedo calcular el gradiente, ¿ya? Y es súper interesante porque vamos a ver un par de slides más, que eso es súper complejo y uno tiene la forma, gracias al grafo de cómputo, es que muchas veces voy a tener que acumular resultados y aplicar resultados a los mismos parámetros, pero va dependiendo de en qué etapa hice yo el cálculo, ¿ya? Ahora, una vez que está el grafo poblado, es más o menos trivial hacerlo, es automático, ¿ya? Pero vamos a ver en fórmula un poquitito más adelante porque eso ya nos lleva a problemas. Bueno, esta técnica ya se conoce como backpropagation through time. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo desenrollo a nivel temporal y hago el backpropagation ahí. ¿Ya? Y esto requiere tener súper claro el tema del grafo de cómputo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo vemos? Bueno, es esencialmente, si esto es el input, ¿ya? Esto que tengo acá abajo, esto es input, esta es la RNN, ¿ya? O, N, ¿ya? O podríamos decir en realidad más que la RNN, digamos que esto es el estado oculto, ¿ya? Y esto va a ser el output, lo voy a poner Y acá, y el output luego es penalizado por una pérdida, ¿cierto? Cuando estoy entrando, recuerda, esto estamos entrando, sí. Esto de acá para arriba no es parte de la red, ¿ya? Es parte de lo que yo necesito para entrenar. Entonces, ¿cómo voy a operar esto? Yo voy a poner el X0 acá, ¿ya? Eso se va a meter a mi H, ¿ya? A mi red, como queramos verlo, y me va a generar un H0, ¿ya? Ese H0, por un lado, se va a propagar, ¿ya? Para el procesamiento del siguiente input, del X1, ¿ya? Pero además ese H0 va a transformarse en mi I0, ¿ya? En mi primer output generado, si es que mi red recurrente está generando output cada vez, ¿ya? Y eso yo lo voy a mandar a mi pérdida para penalizarlo. Entonces yo voy a tener una pérdida para mi I0, ¿ya? Perfecto. Entonces luego yo voy a meter el X1, ¿ya? Voy a calcular el H1 entre la dependencia del H0 y el X1, voy a generar un I1 y eso va a ir para arriba, ¿ya? Y acá voy a tener más un loss del I1, ¿ya? Y así sucesivamente hasta llegar a tener el X, le voy a poner T, ¿ya? Voy a tener acá el HT, el IT, ¿ya? Y voy a tener acá la pérdida del
y T, ¿ya? Ahora, si es que yo lo único que tengo es una pérdida al final, solo quiero penalizar esto y no me interesa penalizar acá, ¿ya? Yo borro estos términos y es aditivo y no cambia mucho, ¿ok? Entonces, fantástico. Aquí tengo el grafo de cómputo desenrollado, ¿ya? Y tengo más o menos claro que la pérdida va a ser una suma de pérdidas de cada uno de los timestamps, ¿ya? ¿Y cómo calculo eso? Bueno, directo, es un forwarding por mi red, ¿ok? ¿Ya? Para acá, en el fondo, se ve como un MLP parecido, ¿ya? Y para arriba también se ve como un MLP, ¿ya? En las dos dimensiones lo ves. El punto, lo bonito o feo en realidad, viene cuando yo quiero hacer el backdrop, ¿ya? Y aquí es donde las cosas se complican, porque recuerden, yo tengo una pérdida para cada input, ¿ya? Aquí voy a tener que programar, o sea, perdón, propagar la pérdida relacionada para cada input, cada loss de I T minúscula que tengo acá, ¿ya? Entonces, bueno, partamos, yo voy a llegar y voy a calcular la pérdida y luego las derivadas por este camino, ¿ya? Perfecto, súper bien, pero cuando llegue acá, ¿ya? No puedo llegar y actualizar esto porque en el procesamiento completo de la secuencia, ¿ya? Estos pesos de acá también van a depender de este gradiente que viene para acá, po, ¿ya? No puedo llegar a hacerlo así nomás. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a almacenar este gradiente, voy a llamarlo acá llamémoslo H0, ¿ya? DL, sí, pongámoslo DL de H0, ¿ya? Pero eso lo voy a tener que acumular después con un DL a DH1. ¿Ya? Después vamos a ver una slide más que por la regla de la cadena yo voy a hacer el DH con respecto al DW correspondiente, ¿ya? Uno a los pesos correspondientes. Eso es más o menos directo porque tenemos la expresión analítica, cómo se actualiza el estado oculto en base a los parámetros, ¿ya? El tema es que si yo quisiera hacer un DL a DH, ¿ya? El H sin subíndice, sino la actualización completa del H, ¿ya? Voy a tener que considerar cada uno, el H0, el H1, el H2, etc. El tema es que cuando yo quiero calcular el del H1, también depende de esta pérdida de acá, ¿ya? Y lo mismo para todos los que vienen después, ¿ya? Y el tema es que cuando yo quiero calcular este de acá, perdón, el HT, para calcular eso va a depender de la propagación que hice desde acá hasta acá hacia adelante, ¿ya? Entonces, fíjense que por cada, yo tengo que actualizar el H, la derivada, por cada uno de los pasos de la secuencia, pero para cada uno de los pasos de la secuencia yo necesito la propagación hacia adelante de todas las etapas anteriores, ¿ya? Entonces mi derivada va a tener una suma y además va a tener una pitatoria, ¿ya? Y esa pitatoria tiene que ver con la aplicación de cada una de las capas. Va a ser una pitatoria de 1 cuando estoy en el H0, pero después va a ser el H0 multiplicado por la matriz de nuevo para dar el H1, después para el H2, entonces voy a tener la derivada, voy a tener una suma, y dentro de esa suma voy a tener una pitatoria. ¿Ya? La siguiente slide lo vemos analíticamente bien por encima, no vamos a calcular la derivada. Entonces ahí uno se da cuenta, chuta, en realidad acá no es tan trivial como yo decía de, voy a propagar para atrás y estamos listos porque PyTorch lo hace solo. ¿Ya? O sea, sí, lo hace solo, ¿ya? Pero los cálculos que tenemos que hacer son bastante complejos. Entonces, para darles una idea del cálculo, y ahí esto es un poquitito repetir lo que estoy diciendo acá, pero ahora analíticamente, yo voy a tener mi HT, ¿ya? Que es una función del XT, del HT-1 parametrizada, que en realidad es esto, por el WH, ¿ya? Uno puede hacer un truquito, yo diría elegante, no un truco ordinario cuando uno entra en las redes, es que en el fondo como mi función era la tangente hiperbólica o la sigmoide del WHH por el HT-1 más el WXH del XT, ¿ya? Uno puede concatenar esto con esto y se queda con una sola matriz.
¿ya? Uno hace factorización de matrices, ¿ya? Entonces, en realidad, uno muchas veces a nivel conceptual sí, uno lo separa, pero a nivel de implementación, en realidad, uno vive solo con una matriz nomás, y esa matriz que multiplica las cosas. Entonces, ok, yo voy a actualizar mi estado oculto mediante esto, ¿ya? Y voy a actualizar mi output mediante esta función g, ¿ya? Que toma el estado y los pesos para actualizar eso, ¿ya? Y mi función de pérdida L, ¿ya? Que va a depender desde el 1, del x1 al xt, del i1 al it, de la matriz WH y la matriz WO, va a ser esto. ¿Ya? Que es lo que habíamos hablado recién, la suma de las pérdidas para cada uno de los pasos de la secuencia. Ahí no tenemos nada novedoso. ¿Ok? Ya. Entonces, aquí viene lo lindo o feo. ¿Ya? Si yo hago el ejercicio de calcular la derivada de esto, ¿ya? Resulta que calcular esta derivada, la derivada de la pérdida con respecto al OT, ¿ya? Y después calcular la derivada de la función g con respecto al h es más o menos fácil, porque tengo las expresiones analíticas, ¿ya? El problema viene cuando yo quiero calcular y es lo que habíamos dicho recién, ¿ya? Calculo el ht, ¿ya? Con respecto a la derivada del ht con respecto al wh, la derivada de mi estado con respecto a los parámetros, ¿ya? Que modifican ese estado, ¿ya? Y ahí es donde, bueno, después de hacer un análisis, o sea, de desarrollo algebraico bastante grande, ¿ya? Súper latero, no lo vamos a hacer acá, están disponibles en la mayoría de los libros, uno llega a que la derivada tiene esta componente, ¿ya? Que es como decir la componente instantánea, más, ¿ya? Esta suma, que era lo que yo le decía, la suma de la pitatoria de las aplicaciones de las derivadas, o sea, de las derivadas de cada uno de los pasos para cada largo de secuencia, eso sumado para todas las secuencias, ¿ya? Entonces, esto se pone horrible, ¿ya? Porque si este t de acá, si el t es grande, ¿ya? Voy a tener la suma de pitatoria, ¿ya? Y si bien conceptualmente o teóricamente el producto, ¿ya? Es una operación y las sumas son cosas que están bien definidas, a nivel de números de puntos flotantes en un computador, no hay nada peor que sumas de productos de estos números, ¿ya? Porque uno pierde precisión horriblemente. Ya los números exceden el contenido de la clase, no tiene sentido del curso, pero los números de puntos flotantes están definidos por una precisión no arbitraria, ya, sino que acotada. Yo puedo llegar hasta cierta cantidad de números detrás de la coma, etcétera. Y eso es un problema, por ejemplo, cuando yo estoy sumando números con distintos órdenes de magnitud, ¿ya? Porque tengo que mover la coma mucho, ¿ya? Y eso es lo que termina pasando acá, ¿ya? Por un lado, desde el punto de vista de cómputo, esta expresión de acá hace que mi gradiente o explote o se desvanezca, ¿ya? Y por otro lado, ¿ya? Dado que si la secuencia es muy larga, el tiempo de cómputo requerido para esto es súper complejo, súper grande, ¿ya? Y esto es únicamente, y acá va para reírse, esto es únicamente con una neurona recurrente o una capa recurrente, ¿ya? Si nosotros tenemos esto, que es una RNN con múltiples capas, todo eso tenemos que ponerle una suma con respecto a la profundidad, ¿ya? Pero además la pitatoria va a ser con respecto no solo a esta dirección de acá, sino a esta dirección para arriba, ¿no? ¿Ya? Porque el estado oculto, fíjese que una red recurrente multicapa funciona propagando el estado oculto para la derecha, ¿ya? Pero también a la siguiente capa, ¿ya? Y después a la siguiente capa. Entonces, el desastre que queda acá es terrible, ¿ya? O sea, dicho de otra forma, no se puede calcular en un tiempo adecuado sin enfrentarse a todos estos problemas, ¿ya? No se puede. Entonces, si bien se ve súper lindo en el diagrama, ya cuando uno empieza a abrir esta caja se da cuenta que es un desastre y dice, bueno, ¿qué problemas puede traer este esquema? Yo ya se los adelanto un poco, ya no quiero demorarme tanto en tratar de dilucidarlo. Entonces, el primero, el tiempo de cómputo,
se arregla de una manera bastante intuitiva. Carlos, perdón, tú estás con la mano arriba, dale, por favor. Sí, Hans, una consulta bien breve. Cuando hablas del punto flotante, de estos números y estos problemas de multiplicación y suma, está asociado al desvanecimiento de gradiente, ¿no? Sí, principalmente sí. Ahora uno también podría echarle la culpa a los números en punto flotante a la explosión del gradiente, si bien es más teórico eso, o sea, uno lo ve reflejado en teórico, pero ¿Ya? también tienen culpa los números de puntos flotantes, porque en el fondo vaya a ser, ¿cómo se llama esto? Overflow, ¿cachai? En algún momento va a crecer tanto que no vaya a poder manejarlo. Entonces, por un lado tienes el problema de que es demasiado grande el gradiente y hace que todo se vaya muy para arriba, ¿ya? Pero teóricamente que los números se vayan todos para arriba te da lo mismo, todo es más grande, pero como los números puntos flotantes tienen una precisión y en este caso un rango limitado, en algún momento que hay con más infinity o menos infinity y estáis muertos. ¿Cachai? Así Ok. que los números puntos flotantes te afectan por todos lados y es bien interesante porque hasta el día de hoy todos los análisis que uno hace teóricos de deep learning, ¿ya? Eh, se caen o no son 100% válidos cuando uno quiere llevarlos a la práctica. Porque cuando uno hace el análisis teórico habla de números reales, ¿ya? Pero tú no estás trabajando con números reales en un computador. Y ahí es donde se caen las cosas teóricas y por eso de repente la teoría te puede decir una cosa, pero en la práctica tú veis que no se comporta tan mal como predice la teoría o tan bien como predice la teoría. Así que los números de puntos flotantes, como veo en el curso de arquitectura de computadores, son la perdición del cómputo científico. ¿Ya? O sea, es un problema que hay que saber llevarlo nomás y no queda otra. Ya, entonces, ¿cómo solucionar el tema o paliar en realidad el tema de largo tiempo de cómputo, de grandes complicaciones en el cómputo? Bueno, ahí el approach ingenieril dice, trunquemos, po. Si la cuestión es muy larga, acortémoslo, pues si se ve muy complicado, bueno, achiquémoslo. Entonces, ahí lo que se hace es el truncated backprop, ¿ya? Que es el backpropagation, pero truncado, en que se dice, mira, para esta suma de acá, esta de acá, ¿ya? En vez de llegar al T mayúscula, llego a un T que es menor que el T mayúscula, ¿ya? Y ahí me ahorro gran parte de los cómputos. Entonces uno puede decir, sí, po, pero con eso te estáis perdiendo la dependencia en secuencias más largas. Sí, es verdad. Y por eso las RNN en particular tienen problemas con las secuencias muy largas, ¿ya? Ahora, por otro lado, este truncamiento tiene muy buenos efectos desde el punto de vista del overfitting. ¿Por qué? Porque las secuencias más largas, ¿ya? Es muy raro que uno tenga dependencias tan relevantes, se puede dar. ¿ya? Entonces, lo que termina haciendo la red es sobreentrenándose a esas secuencias muy largas, ¿ya? Y termina pasando algo como un efecto mariposa, en que pequeños cambios, ¿ya? En la dependencia larga generan un desastre más adelante, porque la red estaba sobreentrenada para un tipo de dependencia larga, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en la práctica, el truncar el backprop funciona súper bien, evita el sobreentrenamiento y hace que uno pueda ocupar las RNN tradicionales en la práctica. Sí, muy buenos resultados, ¿ya? Pero se pueden ocupar. ¿ok? Entonces eso funciona súper bien. En general, un truquito que siempre se ocupa al entrenar redes recurrentes de cualquier tipo, porque permite aliviar esta complicación del tiempo de cómputo. ¿ok? Es súper simple, o sea, uno ve en la implementación y es el for que llega en vez del T grande a un T chico y listo. ¿ok? Ya, entonces, segundo gran problema, el exploding and vanishing gradient. ¿ya? Entonces, en general, para caracterizar estos problemas teóricamente, ¿ya? Uno lo que hace es hacer la descomposición de valor singular, el SVD, que el SVD, para lo que no lo han ocupado, es una generalización del cálculo de valores propios. ¿ya? De los eigenvalues que uno calcula, el SVD calcula los valores singulares que son una generalización. ¿ya? Y el tema es que cuando uno ¿Es cuando toma, usas la inversa por la izquierda y por la derecha? es en el fondo para generalizarlo a tamaños arbitrarios. ¿ya? Ahí y termina siendo más eficiente en la práctica, uno siempre ocupa el SVD para calcular los valores y vectores propios.
¿ya? Pero veámoslo, en el fondo uno tiene que verlo como una generalización, ¿ya? Lo que estamos obteniendo son valores y vectores, no vectores, vectores propios, ¿ya? Pero el tema es que el valor propio, valor singular más grande de la matriz W de peso, ¿ya? Indicas que si es que es menor a 1, el gradiente se va a desvanecer, y si es mayor a 1, el gradiente va a explotar. ¿Ya? Uno puede caracterizar eso. Entonces, uno tendría que forzar que el valor singular más grande de W, ya W es la matriz que está haciendo la transición, sea igual a 1, ¿ya? Y eso es súper complicado. Uno puede forzarlo cuando uno pone los valores de inicio, pero después durante el entrenamiento se hace bastante complicado, ¿ya? Hay un paper que hace el mismo ejercicio, pero para redes convolucionales y funciona más o menos bien, ¿ya? Pero la dependencia temporal de las RNN hace que sea más complicado. Entonces, para evitar la explosión, uno hace algo súper simple, ya siguiendo la lógica ingenieril de truncar. Bueno, acá yo voy a truncar la magnitud del gradiente nomás. Mantengo la dirección, ya, pero trunco la magnitud. Entonces todos los números son más chiquititos, hago una actualización en la dirección correcta, pero los números no me explotan y todo funciona súper bien. Y esto se llama el gradient clipping. Chuta, la letra está peor que nunca. Clipping. ¿Ya? Y funciona bastante bien en la práctica. ¿Ya? Carlos, dale tú, por favor. Hans, ¿y eso automáticamente vienen los paquetes de Sí, TensorFlow? to- Lo hace todos. automático. Sí, aquí la gran mayoría de las cosas que le estoy mencionando, yo lo hago porque es relevante tenerlo presente, ¿ya? Pero todos estos arreglines chiquititos, ¿ya? Vienen implementados. Uno no tiene que preocuparse. Las cosas que uno puede hacer a esta altura, ¿ya? Son más a nivel de arquitectura más grande, que es lo que vamos a ver en la siguiente slide con la GRU y la LSTM, ¿ya? Pero no, esto ya está implementado, no hay que preocuparse. Entonces, bueno, eso es para evitar la explosión, pero para evitar el desvanecimiento, ya el tema es más complicado, porque tiene que ver con la extensión de la secuencia y finalmente es cómo estoy traspasando la información de un paso a otro, ¿ya? Y para eso no queda otra que utilizar una arquitectura distinta. ¿Por qué? La intuición detrás es que la información, y aquí déjenme retroceder, a ver a qué slide puede ser relevante. Acá. La información que yo estoy pasando de iteración a iteración o de time step a time step siempre está siendo procesada y modificada, ¿ya? Y esto termina siendo súper perjudicial, ¿ya? Entonces lo que van a buscar estos mecanismos es tratar de tener una especie de, yo lo llamo una autopista de la memoria, ¿ya? Donde va la información del estado y la memoria que tengo que tener, más o menos con un flujo libre, con pequeñas modificaciones, ¿ya? Y eso hace que las dependencias lejanas puedan viajar sin mayores problemas, ¿ya? En una RNN, yo tengo mi estado, se procesa y después genero el estado nuevo, ¿ya? Vamos a ver que en la GRU y la LSTM, yo por un lado tengo mi estado que va viajando con pequeñas modificaciones, ¿ya? Y yo tengo acá todo el procesamiento para generar el output y otras cosas, y de ahí se combina, ¿ya? Y eso lo vamos a ver a continuación. Y eso me permite tener un gradiente mucho menos accidentado, ¿ya? Porque viaja por acá, ¿ya? Y eso permite que sea más estable el entrenamiento y no tenga el desvanecimiento, ¿ya? Porque esto finalmente es lo que provoca el desvanecimiento, es la combinación de información antigua con información nueva, ¿ok? Y bueno, hay varios mecanismos para esto. Los dos más conocidos, más utilizados, son GRU, ¿ya? El Gated Recurrent Unit, y el Long Short Term Memory, que es la LSTM, ¿ya? En la práctica uno casi que por defecto ocupa LSTM. La GRU es más moderna, requiere menos parámetros, es más simple, y en general es competitiva, pero muchas veces tiene un rendimiento algo peor. Entonces, la GRU cuando uno hay que ocuparla cuando uno está complicado desde el punto de vista de los tamaños, ¿ok? Entonces, bueno, vamos viendo porque de verdad, y lo vamos a ver a este nivel, ¿ya? Más que ecuaciones, lo vamos a ver a este nivel como de arquitectura en la slide que les estoy mostrando, ¿ya? Porque permite mantener a alto nivel los conceptos. Entonces, la GRU
en esencia, lo que hace es tener módulos explícitos aprendibles, ¿ya? O sea, capas, bloques que son capas, ¿ya? Que se utilizan para actualizar y reiniciar la memoria, ¿ya? El reinicio es, oye, mira, estas cosas, ¿sabes? Que no las necesito para hacer el cálculo actual, ¿ya? Y mi actualización tiene que ver con, mira, lo que tú tenías antes, lo voy a actualizar con esta información nueva, pero solo en estas partes. El resto no lo voy a modificar, ¿ya? Entonces, de esa manera se logra que el viaje sea bastante más suave del gradiente, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona? Y aquí, porfa, vamos lento, tenemos harto tiempo esta clase, me quedan poquititas slides porque las que vienen son de este tipo de diagrama y me interesa que lo vayamos comprendiendo entre todos para que no haya dudas. Entonces, ¿cómo es la nomenclatura acá? Está bien explicada abajo. Cada una de estas cajitas es una capa fully connected con fusión de activación sigmoidal, ¿ya? Uno podría pensar que esto es casi que un MLP, ¿ya? Pero en general basta con una capa fully connected, ¿ya? Las uniones así que se bifurcan es copiar lo que tiene, ya es como un circuito. Yo vengo con algo y se bifurca, pero en esa bifurcación sale una copia de lo que venía en el flujo, ¿ya? Y cuando dos caminos se juntan es que estoy concatenando, ¿ya? Es una visión más que de circuito eléctrico, de circuito electrónico, ¿ok? O sea, yo concateno dos cables, o sea, si tengo dos cables, yo los pego uno al lado de otro y genero un cable más gordo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá hasta el momento es que a mi GRU, esta caja, la vamos a considerar como una GRU, me entra el input en el tiempo t, ¿ya? Y también el estado oculto en el tiempo t-1, ¿ya? Eso es lo que entra a esta caja de la GRU. Y como primer paso, la GRU concatena input y estado oculto, que de cierta manera es lo mismo que hace la RNN, ¿ya? Y eso lo pasa por dos compuertas, ¿ya? Dos gates o dos capas, ¿ya? Independientes. Una que le llama la capa de reset y la capa de update, ¿ya? R y Z. ¿Ya? Por el momento, quedémonos con eso. Ah, ya pasa por dos cosas y ya veremos qué es lo que aprende, ¿ya? Entonces, la idea es que esta capa de reset me indique qué elementos de la memoria, ya de mi estado oculto, no son relevantes para los cálculos que tengo que hacer, ya dado el input nuevo. ¿Ya? De cierta manera me libera del ruido que me podrían provocar otras memorias que yo tenga, ¿ya? Y eso yo voy a buscar que lo aprenda esta compuerta, ¿ya? En base a las conexiones que voy a tener. Si acá la clave son las conexiones, ¿ya? Y luego voy a tener esta compuerta de update que me va a decir, mira, estos pesos que yo voy a aprender te van a indicar cuánto de mi memoria antigua voy a utilizar y cuánto de mi actualización nueva voy a utilizar, ¿ya? Entonces, vamos viendo por parte, porque conceptualmente una vez que tiene el mono completo, hace bastante sentido. Entonces, recuerden, compuerta reset para indicar qué es lo que no voy a considerar para hacer el cálculo, y update que me indica ya, ahora que tienes el cálculo, cómo lo combinamos con tu memoria antigua. Entonces, la compuerta de reset, este es el mismo diagrama, solo que le agrego un par de cosas más, ¿ya? La compuerta de reset, ¿ya? Como va a ir con una no linealidad sigmoidal, solo va a tener valores entre 0 y 1, ¿ya? Y va a tener la misma dimensionalidad que el estado oculto, ¿ya? O sea, si el estado oculto es de m por n, perdón, m por n, ya eso es h. R, que es la compuerta reset, el output va a también ser de m por n, ¿ya? Eso es para que yo después pueda hacer lo siguiente. En realidad es 1 por n o 1 por n, como que no verlo, porque es un vector, ¿ya? Entonces lo que hace a continuación es aplicar un producto elemento a elemento, ¿ya? No un producto punto, sino un producto dimensión a dimensión, ¿ya? Que es análogo al producto punto, pero sin hacer la suma de dimensiones, sino que yo agarro lo que viene en la dimensión 1 del estado oculto y lo multiplico por lo que viene en la dimensión 1 de mi R, ¿ya? Y aquí viene uno de los primeros insights relevantes. Dado que R ya utiliza una función sigmoidal de salida, ¿ya? Lo que va a estar haciendo este producto, ya es decir que, mira, si un valor está bien cercano a 0, tienes que olvidar lo que hay en esa dimensión,
¿ya? Y si está muy cercano a 1, tienes que mantener lo que está en esa dimensión, ¿ya? Y como hemos visto que la sigmoide es más o menos así, ya bien sea la sigmoide, pero hagamos así, ¿ya? Que esto, ya yo lo puedo hacer un squash de hacerlo más empinado, menos empinado. Si uno lo hace bien empinado, lo que está diciendo esencialmente es cuáles dimensiones yo tengo que recordar y cuáles dimensiones tengo que olvidar, ¿ya? Entonces, y eso viene porque yo hago un producto elemento a elemento y acá tengo una función sigmoidal, ¿ok? Entonces, mi compuerta de reset me genera un vector, ¿ya? Que me va a indicar qué elementos de mi estado oculto voy a olvidar para hacer los cálculos que vienen y cuáles voy a mantener, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace esta compuerta R, ¿ya? Entonces, si bien yo en ningún momento le digo a la compuerta qué es lo que tienes que hacer, al conectarlo de esta manera, ya yo estoy induciendo ese comportamiento. ¿Ya? La duda que uno siempre tiene en estos casos es, ¿cómo se le ocurrió a alguien hacer eso? Bueno, después de muchas pruebas y darse cuenta que este era un mecanismo eficiente y efectivo para olvidar. ¿Ya? Entonces, el resultado de este estado oculto, nuevo, olvidado, o este olvidado oculto, podríamos llamarlo, se concatena, ¿ya? Con el input que yo tenía, ¿ya? Y eso lo voy a pasar de nuevo por una capa convolucional, con, en este caso, función de activación tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica, la gracia que tiene que va entre el -1 y el 1, ¿ya? Y eso se va a llamar mi estado oculto candidato, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo es lo siguiente, ya vamos a ir a la compuerta de update, ¿ya? Yo lo que he hecho hasta el momento es, yo voy a tomar mi estado oculto anterior y mi nuevo input, y en base a eso voy a calcular qué cosas tengo que olvidar, ¿ya? Ahora que sé qué tengo que olvidar, modifico mi estado oculto olvidando esas cosas, ¿ya? Entonces, mi nuevo estado oculto con ya olvidadas las cosas irrelevantes para el input, ¿ya? Lo concateno con el input y en base a eso genero un nuevo estado oculto, candidato, ¿ya? Entonces la idea es que ese estado oculto candidato lo que tenga son las modificaciones relevantes que yo tengo que hacer al estado oculto dado el input actual, ¿ya? ¿Y por qué es candidato? ¿Ya? Porque lo que hicimos acá con el reset, es decir, para el cálculo de actualización con el input actual, yo tengo que olvidar ciertas cosas, ¿ya? No estoy diciendo que de aquí en adelante yo tengo que olvidar ciertas cosas. Esa es la clave de GRU y también vamos a ver de la LSTM. Yo no estoy diciendo que esto lo quiero olvidar per se, para siempre. Estoy diciendo que esto lo quiero olvidar para el cálculo que quiero hacer ahora. Entonces de esa manera evitamos este problema que teníamos con el estado oculto y las dependencias grandes, en que chuta, yo para hacer un cálculo tenía que echarme algunas cosas, borrarlas y después no tenía cómo recuperarlas. Acá no pasa eso. Yo borro, elimino, me echo, ¿ya? Las cosas que no necesito para el cálculo anterior, ¿ya? Y con eso genero un nuevo estado candidato, ¿ya? Que va a contener las modificaciones que yo eventualmente podría hacer a mi estado oculto para incorporar la información nueva, sin perder necesariamente la información vieja, ¿ok? Eso es la clave, ¿ya? Entonces, como algunos de ustedes pueden imaginarse, la compuerta update tiene la responsabilidad de aprender cuánto mantengo de mi estado oculto anterior y cuánto le entrego a mi estado oculto nuevo, ¿ya? Entonces aquí esta compuerta hace el mix entre información antigua e información vieja, ¿ya? Ahora, esto quiero que se lo metan bien en la cabeza. Más de alguno puede decir, pero ¿para qué necesito combinar con la información vieja si yo acá con la compuerta reset ya logré inferir qué era lo que tenía que borrar, ¿ya? Pero lo que inferí en la compuerta reset, que es lo que había que borrar, es lo que tengo que borrar para hacer el cálculo con el input actual, ¿ya? No quiere decir que tenga que borrar eso para los futuros inputs que me vayan a entrar, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo funciona la compuerta update? Es bueno, una capa fully connected tradicional que de nuevo, como es una sigmoide, me va a entregar valores entre 0 y 1,
¿ya? Eso, de nuevo, voy a hacer un producto punto a punto, dimensión a dimensión con el estado oculto, ¿ya? Que en este caso me está diciendo los elementos que tienen 1, ¿ya? Tú los vas a mantener y les vas a agregar la información nueva, que es este más de acá, y los elementos que tienes 0, tú ahora sí los vas a borrar de ahora en adelante, porque la información nueva que yo te voy a entregar es mejor que esa que tú tenías anteriormente. ¿Ya? Entonces acá, este paso acá del update, efectivamente borra ya lo que yo ya no quiero tener. ¿Ok? Acá sí estoy borrando para siempre. ¿Ya? Acá solo estoy borrando para hacer el cálculo. ¿Ok? Entonces, por un lado, se calcula lo que tengo que borrar del estado oculto. Esto sigue acá. Y por otro lado, este 1 menos es netamente hacer una combinación convexa entre el estado oculto actual, o sea, el estado oculto antiguo y el estado oculto actual, ¿ya? Porque lo que hace acá es, el resultado de esto le hace 1 menos, en el fondo 1 menos z, ¿ya? Y eso le hace el producto de Hadamard o el producto puntual con, esto se llama H cole chancho. ¿Ya? Entonces, como después yo acá estoy sumando, lo que voy a obtener es Z producto puntual con H de menos 1 más 1 menos Z producto puntual con H cole chancho. ¿Ya? H cola de chancho es el estado oculto candidato, el que incorpora información nueva, y H es el estado oculto anterior. ¿Ya? Entonces, Z me está diciendo, mira, cuánto del viejo quieres y cuánto del nuevo quieres. Y lo hace mediante una combinación convexa, de manera que ambos sumen en total 1. ¿Ya? Y el resultado de esto, este HT de ahí, que es mi nuevo estado oculto. ¿Ya? Entonces, esto puede ser súper enredado, uno tiene que verlo varias veces para entenderlo, ¿ya? Y yo recomiendo verlo con este tipo de diagrama. Lo que estoy haciendo acá es, primero decido qué información es relevante y cuál irrelevante para la actualización con el nuevo input, ¿ya? Y eso termino generando este estado oculto candidato, que es la información nueva que yo voy a incorporar al sistema sin la molestia de información antigua y relevante. ¿Ya? Y por otro lado, tengo una compuerta que me dice, mira, dado el input nuevo, dado tu estado oculto, ¿ya? Lo que yo quiero que tú borres es esto y lo que yo quiero que tú incorpores es esto otro. ¿Ya? Es esencialmente eso. Cuando uno se lo explican así y ve el diagrama, uno tiende a entender. Cuando uno ve esto implementado o con las derivadas no tiene ningún sentido. ¿Ya? Así que creo que es más claro verlo de esta manera. ¿Ok? Ya. Antes de las dudas, lo importante acá es que si se fijan, el estado oculto ya viaja súper libre por acá, porque solo le dicen, mira, esto borras y esto agregas. ¿Ya? Una multiplicación y una suma. Y no hay una multiplicación de matrices y sumas de multiplicaciones de matrices que hagan que esto se ponga más inestable. ¿Ya? Entonces el flujo de la información histórica es mucho más fuerte, menos alterado, porque solo te están diciendo saca esto y agrega esto, nada más. ¿Ok? No estoy generando algo nuevo, de cierta manera. Ya, dudas de esta parte. Yo creo que esto es como lo más denso. Felipe, dime. Lo que había comentado antes, la mayoría de tus problemas serían entonces por la precisión de puntos flotantes. ¿Eso incluye problemas como el desvanecimiento de gradiente también? Sí, sí. A ver, en este caso, dado que acá la operatoria es bastante simple, no voy a tener desvanecimiento de gradiente, ¿ya? Más allá de las capacidades que tiene la GRU, que el mecanismo tiene limitaciones, lógicamente, ¿ya? Pero el desvanecimiento no ocurre por problemas de punto flotante en este caso, porque acá la operatoria es más simple,
¿ya? Antes la operatoria requería productos matriciales, etcétera. Acá es mucho más simple, ¿ok? Lo Pero en tenemos, las redes anteriores, por ejemplo, que veíamos, eh, por ejemplo, convolucionales, de antes de necesitar ResNet o cosas así, ¿sería por punto flotante que ahí tenía desvanecimiento de gradiente también? sí, pero ahí tenía que ver con la profundidad de la red. Ya, aquí también, pero es la profundidad de la secuencia, pero la profundidad de la red en las otras, en las redes anteriores generaba el desvanecimiento gradiente porque la función de activación que yo tenía iba progresivamente reduciendo el módulo del gradiente, porque era la sigmoide, y la sigmoide, la derivada de la sigmoide, siempre te disminuye como en un 50% el módulo del gradiente, ¿ya? Entonces, en este caso estamos evitando eso, porque em, en redes convolucionales, ya con sigmoide, cuando tenía un par de capitas, ya tenía problemas de desvanecimiento, ¿ya? En las redes recurrentes, ya dado que yo ocupo sigmoide y las secuencias son más de un par de elementos, tenía el desvanecimiento gradiente muy rápido. Entonces, por eso se ocupa este tipo de cosas acá y por eso no es tan necesaria una red convolucional, porque ahí con la ReLU nosotros tenemos más o menos solucionado ese problema. ¿Ya? Acá es distinto, no basta la ReLU porque lo que estaba pasando era que era un desvanecimiento también desde el punto de vista de la información más antigua. ¿Cachai? No solo el gradiente en sí, que eso tenía que ver más que nada con puntos flotantes. No sé si ahí contesto a tu duda, Felipe. Sí, sí. Ya, bacán, súper. Ya, más dudas de esto. Nada. Ya, o sea, teniendo esto más o menos claro, porque uno tiene que reflexionarlo harto, lo que vamos a ver a continuación de la LSTM se hace mucho más sencillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la LSTM extiende esta idea de compuertas, mete más compuertas, pero paradójicamente son previas como en 20 años a la GRU, ¿ya? Entonces la GRU en realidad es, oye, mira, sabéis que tenemos la LSTM que es bien compleja, funciona bien, simplifiquémoslo un poco, ¿ya? Pero desde el punto de vista conceptual, pedagógico, conviene explicarlo primero GRU y después la LSTM, ¿ya? Entonces, de nuevo, la LSTM, tal cual como la GRU, tiene una entrada que es el estado oculto del paso anterior y el input X, ¿ya? Y de nuevo yo cuando lo uno concateno y cuando lo separo copio, ¿ok? Y yo acá voy a tener tres compuertas, son cuatro en realidad, pero por mientras voy a tener tres. Una que es el forget, ¿ya? Que me va a decir explícitamente qué es lo que tengo que olvidar, ¿ya? Una input, ¿ya? Que me va a decir, oye, mira, esto es lo que tú tienes que agregar, ¿ya? Y voy a tener, por el momento, una de output, ¿ya? Que me va a generar el output, ¿ya? Valga la redundancia. El tema es que ese output que vamos a generar no es el mismo output que uno esperaría de las redes recurrentes tradicionales que vimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá viene la cuestión media loca de las LSTM. Las LSTM, ¿ya? Además de modelar explícitamente el estado, ¿ya? Modelan explícitamente la memoria. Ellos separan, dicen, por un lado yo tengo mi memoria de lo que ha estado ocurriendo y por otro lado yo tengo mi estado, ¿ya? Entonces, la idea de esto, la intuición es que mi estado va a ir cambiando de paso a paso porque tiene que reflejar la realidad actual del sistema, ¿ya? O realidad instantánea del sistema. En cambio, mi memoria debiese ser una autopista, ¿ya? Que me va llevando toda la información relevante hacia adelante y que no tiene que verse modificado, ¿ya? Por cambios instantáneos que tenga el sistema, ¿ok? Entonces, yo voy a tener de nuevo mi compuerta para olvidar, mi compuerta de input para decir esto es lo nuevo que tengo que agregar, ¿ya? Y acá voy a tener esta compuerta o módulo de candidato, ¿ya? Donde, similar al caso anterior, yo voy a tener mi memoria candidata nueva que voy a incorporar a mi memoria, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve esto? Así, y acá porfa no me peguen, pero así es de complicada esta cuestión. Yo, fíjense, acá solo tenía como input el estado oculto, las LSTM además le agregan este canal que es la memoria, ¿ya? De manera explícita.
Entonces ellos dicen, pueden partir incluso con que el estado oculto y la memoria es lo mismo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la memoria, ¿ya? De nuevo pasa por esto mismo, que es igual a lo de la GRU, que es el forget, que le dice, mira, tú tienes que olvidar esto y yo hago el producto dimensión a dimensión. Y aquí un retorno a la GRU, es esto, ya estamos entero rayado, es esto de acá, esencialmente. ¿Ya? Mira, esto es lo que tienes que borrar. ¿Ya? Eso es esta parte de acá. Eso es lo que tienes que borrar. Y luego mi memoria, después de que le borran cosas, le suman cosas. ¿Ya? ¿Qué es lo que le suman? Bueno, un procesamiento del input, ¿ya? Que dice estas cosas del input, dado mi estado oculto, son las relevantes. ¿Ya? Y lo que calcula esto, que hay que agregar y no agregar. ¿Ya? Este tipo te dice qué es lo irrelevante del input. Este tipo te dice cómo vas a combinar las cosas del relevante del input con tu estado oculto actual. ¿Ya? Y eso genera la memoria candidata, que son las nuevas cosas que yo tenía que agregar. ¿Ya? Y eso se lo sumo a mi memoria y de ahí sigue para adelante mi memoria. ¿Ya? Entonces fíjense que mi estado oculto, ¿ya? Y aquí viene la diferencia clave con la GRU, ¿ya? Entra, sirve para calcular qué es lo que tengo que agregar y qué es lo que tengo que borrar, ¿ya? Fíjense que acá el cálculo del forget tiene que ver con el estado oculto y no con la memoria, ¿ya? O sea, el estado oculto me dice qué es lo que tengo que agregar o borrar a la memoria, ¿ya? El tema es que acá yo les mencioné que tengo por separado memoria que estado oculto, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo genero mi nuevo estado oculto, que no es la memoria? Bueno, yo voy a tomar una tangente hiperbólica de mi memoria, ¿ya? ¿Por qué tangente hiperbólica? Porque la tangente hiperbólica, como va entre -1 y +1, me indica, mira, en esta dimensión tú tienes que sumar y en esta dimensión, tú tienes que pasarlo por un lado y esta pasarla para el otro lado, ¿ya? En el fondo, la tangente hiperbólica uno la asocia en estas unidades en agregar en mayor o menor medida conocimiento, ¿ya? Y la sigmoide con borrar o no conocimiento, ¿ya? La tangente hiperbólica para agregar, la sigmoide para borrar, ¿ya? Y es porque uno va de -1 a 1 y la otra de 0 a 1, ¿ok? Entonces, estamos acá, yo voy a tomar el estado oculto actual, ya, perdón, el estado oculto anterior, mi input actual, lo voy a procesar, eso me va a generar un nuevo estado oculto candidato y eso yo lo voy a combinar con mi memoria y eso me va a generar el estado oculto nuevo, ¿ya? En mi opinión esta es la parte más enredada de las LSTM, ¿ya? Entonces, yo tengo una memoria a la que le voy a borrar algo y después le voy a sumar algo, ¿ya? ¿Qué le borro? Lo que decida mi red entre el estado oculto y el input actual, que le agrego lo que decide mi red entre el input actual y el estado oculto, ¿ya? Entonces, en base a la evidencia local, ¿ya? Yo decido qué le agrego y qué le quito a mi memoria, ¿ya? Y luego, en base a esta nueva memoria y el estado oculto actual, genero mi estado oculto nuevo, ¿ya? ¿Y por qué es importante verlo así? Porque pudiese ser que algo de la memoria, ¿ya? Que no era relevante en este estado, en este paso, sí va a ser relevante en el que viene después, ¿ya? Por lo tanto, puede que no haya venido esa información en el estado oculto, sí en la memoria, ¿ya? Pero como para el paso siguiente es relevante, yo tengo que incorporar eso de la memoria para que pase al nuevo estado oculto, ¿ya? Uno podría verlo como que esta memoria me permite hacer bypass, ¿ya? De mi estado oculto, decirle ya, estado oculto, preocúpate de esta anomalía que ocurrió en este momento, ¿ya? Y la información como más estable, yo le voy a hacer bypass para que no pierda, ¿ya? O desde una perspectiva más de análisis de señales, el estado oculto, ¿ya? Captura las señales de alta frecuencia,
¿ya? Los cambios, ¿ya? Y mi memoria captura las señales de baja frecuencia, las cosas que van cambiando poco en el tiempo, ¿ya? Entonces, esto termina siendo súper práctico para modelar series de tiempo donde, chuta, tengo algo que va cambiando suavemente, una componente alta, baja, etc. ¿Ya? Y eso es la LSTM. ¿Ya? Ahora, para que no se asusten, vamos a ver a continuación el código y que vean que es como, ya pongo LSTM y se acabó el problema. ¿Ya? Pero por detrás tengo toda esta maquinaria y es importante que la sepan, no tanto porque, sé cómo se implementa, sino cuáles son las ventajas y características de una LSTM y una GRU, cómo está funcionando, y luego potencialmente, mira, ¿sabes qué? Acá yo creo que está fallando la incorporación de información nueva, ¿ya? Porque es demasiada alta frecuencia. Bueno, voy a modificar mi LSTM o mi GRU de esta manera para incorporarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de ir al código, esta es la slide que les había mencionado de algunas lecturas recomendadas. Son varios posteos en blogs, ¿ya? Uno para entender mejor aún las LSTM, cómo funciona. Van a ver un poquitito repetidas las explicaciones que yo le hice a continuación. Otro para explorar las el STM, perdón. Otro para visualizar el overfitting o la memorización en las RNN. Y este de acá, ya que lo vamos a ver un poquitito en lo que vengo ahora el código, que es un excelente post para entender un poco cómo funcionan y mostrar algunos ejemplos de lo impresionante que son estas redes. ¿Ok? Entonces, bueno, dejemos hasta ahí las slides. Darío, porfa, dale. Darío. ¿Me escuchan o...? Sí, Bueno. que tenía el micrófono apagado. Ya, chuta, sorry, dale, porfa. Estaba hablando y... No, Me se podría pasa devolver... mucho a mí, así que no te preocupes. Se podría devolver un par de láminas atrás. Sí, por supuesto. Básicamente... ¿Por dónde? ¿Te acordás? Sí, esa. Ya. Que, si podría repetir un poco cómo hace la red para no olvidar cosas, para no eliminar cosas de la memoria que son relevantes en el futuro. ¿Esa la guarda en el estado oculto en el HT? No, lo guarda, ya, es súper buena la pregunta. A ver, acá yo de cierta manera es un poquitito un salto de fe, porque yo estoy diciendo, mira, al poner de esta manera las conexiones va a pasar esto. ¿Cachai? Uno nunca tiene la certeza, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si te fijas el estado oculto, en este caso, ¿ya? Que se va generando acá, ¿ya? Que tiene una componente del estado oculto anterior, ¿ya? Y de la memoria como va viajando, ¿ya? Entonces, si el estado oculto está modelando los cambios instantáneos, ¿ya? Y por eso requiere un procesamiento en cada etapa, ¿ya? Lo que uno esperaría es que la memoria, ¿ya? Es la que va a ir incorporando en el estado oculto la información relevante que tiene que ir utilizando en cada etapa independiente del input. ¿Cachai? Entonces es como que acá va el flujo de la información y acá por goteo te va tirando esto es lo que tú necesitas para el siguiente estado. Y ahí te lo va poniendo. ¿Cachai? Entonces, dado que estas compuertas, ¿ya? O dicho de otra manera, dado que la cantidad de modificaciones que le hago a la memoria acá es menor que lo que yo le hago al estado oculto, porque el estado oculto pasa por varias transformaciones acá, ¿ya? Se espera que lo que yo esté borrando acá arriba, ¿ya? Sea solo lo que yo más adelante no voy a necesitar pasarle al estado oculto. ¿Cachai? Porque recuerda que esto lo voy a entrenar todo en su conjunto. ¿Cachai? Entonces, si es que más adelante sí correspondía entregar la información acá, pero yo la borré acá, el gradiente te va a decir, no, pues ¿sabéis qué? No debiste haber borrado acá porque esa información es relevante para más adelante. ¿Sí? Pero eso se da por cómo están conectadas las cosas, más que nada. Es esa y cómo lo hicieron estos tipos, a nadie le van a engañar que fue probando y fallando. ¿Cachai? Aquí es prueba y error porque lo que uno podría haber pensado es que ya pues borro y después combino y esta misma memoria la paso para acá.
¿ya? Pero ellos se dieron cuenta que perdía mucha información al hacer esto y por eso decidieron separarlo en el canal de memoria y el canal de estado oculto. ¿Sí? Pero eso es después de mucha prueba. Aquí hay mucho empírico para llegar a estas conclusiones. Entonces la memoria debería cambiar poco en el fondo. Sí, exactamente. Es como más de largo plazo. Es de largo plazo, exactamente. Porque eso se llama long short-term memory, esta cuestión. ¿Cachai? Bueno, de ahí. De ahí viene. Entonces, efectivamente trata de tener esta memoria de largo plazo y esta de corto plazo, que es el estado oculto. ¿Cachai? Y por eso a mí me gusta verlos también desde el punto de vista de procesamiento de señales o análisis de señales. Pues. Alta frecuencia y baja frecuencia las tenéis por canales separados. Así también funciona la memoria humana, ¿no? En el sentido de olvidar cosas o detalles, en el fondo, Sí. y quedarse con Sí, más de memoria exacto. estable. Exacto, lo que pasa es que ahí lo que cambia y que no ocurre acá es el mecanismo de consolidación de las memorias nuevas, ¿cachai? Porque generalmente eso uno lo hace en el sueño, por eso si uno no duerme, no consolida lo que aprendió durante el día, ¿cachai? Y ahí es cuando yo estoy escribiendo en la memoria. A mí me gusta hacer la analogía de eso con yo no sé si ustedes cachan de memorias RAM y memorias ROM en un computador. Las memorias RAM son las que uno va modificando instantáneamente y la memoria ROM requiere en general uno no puede modificarla y si quiere modificarla necesita un proceso casi que con luz ultravioleta o muy lento porque el material es distinto, justamente para que no se modifique o pierda, ¿ya? El proceso de consolidación de la memoria en el cerebro humano, yo hago la analogía a eso porque requiere un procesamiento súper lento y cuidadoso en la noche y por eso soñamos cualquier cabeza de pescado, ¿ya? Para que funcione, si no, no se consolida, ¿ya? Y acá eso no está siendo capturado porque la memoria esta, si bien es de largo aliento, esta de acá, igual está siendo influenciada paso a paso, que es lo que voy a borrar. No hay un mecanismo de consolidación como final. ¿ya? Entonces, por eso uno no podría ocupar este tipo de redes para modelar un cerebro humano. Uno necesita otro tipo de memoria de más largo aliento. Uno podría decir que esta es una de plazo medio, esta memoria. Gracias. De nada. Carlos, dale tú, por favor. Hans, cuando vemos esta celda y pensamos en muchos estados, ¿ya? Me imagino que igual se va a perder información pasando de celda en celda. Aquí podríamos relacionar con esa skip connection que hablábamos de redes convolucionales. Sí, es como común ver los artículos, como un empujoncito un poco. Sí, hay, de hecho, en el paper de la próxima semana hay una que ocupa skip connections, pero los ocupa acá dentro, ¿ya? No tanto de acá a lo que viene más adelante, ¿cachai? ¿Por qué? Porque se supone que este canal de memoria hace la labor de la skip connection, ¿cachai? Más encima tú estás aprendiendo qué cosa sí, qué cosa no. La skip connection de cierta manera es una función fija. Tú tiráis esta información para adelante, completa, ¿cachai? No la estáis modificando. Pero yo desconozco sinceramente si lo han hecho con skip connections directa. Yo me imagino que no, pero puede ser que sí. Ahí habría que mirar, Carlos. Súper, gracias, Hans. De nada. Ya, entonces voy a ir al código. ¿Dónde quedó el código? Para no lo pillo. A ver, denme un segundito para parar de compartir. Esto está acá. Y un segundo. Share. Chuti, ¿dónde está? Acá está. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué les voy a mostrar? Todo esto es para llegar al código, que eso los voy a mostrar en menos de 5 minutos. ¿ya? Entonces, el código que les voy a mostrar es el aprendizaje de un modelo de seguimiento vehicular. ¿ya? Aquí Jaime después nos puede hacer una aclaración más profunda más adelante, pero en el fondo queremos aprender cómo un vehículo sigue a los otros vehículos que están adelante. ¿ya? Y para hacerlo se han hecho muchísimos experimentos a lo largo de la historia, pero uno muy interesante se hizo en Japón, ¿ya? Que se llama el experimento de Sugiyama, en que se metieron en una rotonda, esto hace harto tiempo atrás,
autos a seguirse a velocidad constante, etcétera, y en algún momento alguien bajaba un poco la velocidad. Y ellos demostraron que eso generaba congestión, que eso generaba taco, ¿ya? O sea, fíjense que los autos acá ya están andando más lento, no a velocidad constante, ¿ya? Y eso es debido a que uno frenó, ¿ya? Y eso generó toda esta onda de choque hacia atrás, ¿ya? Entonces, esto es un experimento clásico, etcétera. Y un par de años, una buena cantidad de años después, se hizo esta misma evaluación, pero mucho más sensorizada, ¿ya? Aquí autos más modernos, etcétera, todo se le estaba midiendo aceleración, velocidad, distancia con el vehículo más adelante, etcétera, pero la gracia es que uno de los vehículos, ¿ya? Tenía cruise control automatizado, ¿ya? O sea, dejaba que el humano no manejara, sino que la velocidad, la aceleración en realidad, era controlada por un computador, ¿ya? Una especie de vehículo autónomo. Entonces ellos midieron todas estas variables, ¿ya? Y se fijan, la velocidad va fluctuando cuando no hay control automático del cruise control, y en algún momento, ya fíjense, ahí empiezan los tacos, lo mismo que el experimento de Sugiyama, ¿ya? Y cuando se puso la flecha roja, empezó el cruise control automatizado. Y muy rápidamente todo se estabiliza, ¿ya? Entonces, los datos de este experimento ya son públicos y yo los ocupé ya en código de Colab, ya de PyTorch, para aprender un modelo de seguimiento vehicular de estos vehículos. ¿Ya? O sea, yo aprendí con redes recurrentes cómo se comportan estos vehículos, cualquiera de estos, ante la presencia de un vehículo que va más adelante. ¿Ok? Entonces, me voy a saltar los detalles porque el código tengo que, es parte de una investigación que estoy haciendo, entonces tengo que hacerlo más bonito para que tenga fines pedagógicos. Pero ¿qué les quiero mostrar? ¿Ya? Aquí, bueno, cargo el set de datos, etcétera, le pongo el ring dataset, esto van a poder verlo más en detalle. Acá me encargo que los datos tengan forma de secuencia, ¿ya? Que en vez de ser una matriz donde yo tengo instante de tiempo, aceleración, yo tenga instante t-1, instante t, aceleración, ¿ya? Eso lo hago acá. Pero lo interesante acá es cuando yo defino el modelo, ¿ya? Yo simplemente digo, mira, quiero una LSTM, ¿ya? Con 2 capas, ¿ya? Y que entre medio de las 2 capas hay un dropout con probabilidad 0,2, ¿ya? Luego, a la salida de la segunda capa del STM, pongo un dropout. Ya, de hecho, acá voy a ponerle, para ver las caras, voy a sacarlo del video. Después pongo un dropout, ¿ya? Para después de la capa recurrente, que es típico que se ocupa, y después una capa lineal, una densa, una fully connected, para hacer la clasificación, la regresión en realidad. Y listo. Eso es todo las cosas complicadas que yo les mencioné. PyTorch lo modula y lo tiene acá, ¿ya? Entonces, cuando yo hago después el forward, ¿qué me tengo que encargar? De pasarlo por la LSTM, acá me retorna el output, ¿ya? Y además también me puede retornar los estados ocultos, que en realidad yo no los quiero, así que por eso le pongo en Python el underscore. Y acá PyTorch lo que me retorna es el output para cada uno de los instantes de tiempo. Y en realidad a mí solo lo que me interesa es el output en el último instante de tiempo. Entonces, por eso lo que yo le paso al dropout, ¿ya? Es el X en la posición -1, que es la posición final, el último instante de tiempo, ¿ya? Y eso yo lo paso por la capa lineal, le hago acá el squeeze, que es para eliminar las dimensiones que solo, o sea, bien digo, las dimensiones que solo son de 1, ¿ya? En el fondo, para pasar una matriz de 5 por 1 a un vector de 5 dimensiones, ¿no? ¿Ok? Para eso sirve el squeeze. Y luego eso yo lo entreno, ¿ya? Con Adam, tal cual, ¿ya? Y acá no, el entrenamiento dura como 10 minutos, una cosa así, no lo voy a ejecutar ahora porque no tenemos tiempo, pero podemos ver cómo el rendimiento, la pérdida, baja muy rápidamente, ¿ya? Y nos queda algo por el estilo. ¿Ya? Nos queda un grafiquito como esto. Les voy a preparar también un gráfico donde se ve dónde están los errores, etcétera, ¿ya? Pero lo que vemos es que efectivamente esta cuestión aprende y bastante bien a predecir el comportamiento, ¿ya? Ahora,
Bueno, este código se los voy a subir cuanto antes, más bonito, pero esta es la esencia. ¿Ok? Ahora, si quieren profundizar un poquitito más en cómo está implementado en PyTorch, cuáles son las funciones que utiliza, etcétera, yo les recomiendo meterse a la documentación de PyTorch para mirarlo, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver las ecuaciones y todo. De hecho, si hacen clic acá en Source, pueden ver el código fuente de PyTorch, ¿ya? Uno no gana mucho porque no se entiende nada, pero está ahí por si alguien quiere, ¿ya? Y por último les quería mostrar esto el blog que les mencioné de la efectividad de las redes recurrentes. Es muy bueno, traten de leerlo porque explica con peras y manzanas cómo funcionan las redes recurrentes. Hasta esta persona implementa, sin PyTorch, sino en Python puro, una red recurrente, ¿ya? Y ahí es cuando él, ocupando eso, hace el experimento de los sonetos de Shakespeare, ¿ya? Y ahí él muestra cómo va funcionando y hace otros experimentos con Wikipedia, con código en látex, generar todo ese tipo de cosas con redes recurrentes, ¿ya? Y él ahí hace disponible el código para una red recurrente que aprende lo de Shakespeare sin ocupar PyTorch, solo lo de Python, y son como 100 líneas, un poquitito más de 100 líneas. ¿Ya? Entonces, por si esto quieren revisarlo, todo esto va a estar en los links que les voy a pasar. ¿Ya? Así que eso, el código se los paso hoy día. Quería hacerles la introducción con estos videos para que tengan una idea de dónde salieron estos datos y qué es lo que estoy modelando, pero lo relevante desde el punto de vista de la materia es cómo estoy ocupando las LSTM acá. Uno también puede ocupar LSTM con secuencias de longitud arbitraria, ¿ya? Y en ese caso la solución típica o es hacer un batch de 1, ¿ya? O empaquetar la matriz o el tensor en un tipo de dato que es secuencia, y ahí Python se encarga internamente de hacerlo. ¿Ok? Pero eso son cosas más o menos estándares que uno ve, se hace de esta manera y casi que llama a la función correspondiente. ¿Ya? Y por último, esto del traffic jam, etcétera, lo vamos a revisitar en la próxima unidad, como en 2 o 3 semanas más, cuando veamos aprendizaje reforzado. ¿Ok? Porque la idea también es aprender a cómo controlar este vehículo que está ahí, ¿ya? El cruise control que sea aprendido y no de acuerdo a ecuaciones definidas por los modeladores, ¿ok? Y eso, con eso terminamos hoy día. Fueron menos slides, pero creo que igual fue harta materia. Darío, tú estás con la mano arriba, no sé si es de antes o de pregunta nueva. No, se me quedó de antes. Ya, súper, ya, ni un problema. Ya, pues no sé si alguien tiene una pregunta de esto nuevo, el código lo voy a subir, así que no es necesario urgirse por eso. Nada, al parecer. No era una cosita chiquitita nomás, Hans, que me parece súper poderoso esto último, porque lo podemos ver después, pero claro, pues tú le podés tirar una red a que te aprenda el modelo de seguimiento vehicular en vez de usar uno. O sea, eventualmente con suficientes datos podréis tener modelos de seguimiento vehicular locales, pues, o sea, Exacto. Claro, uno de Santiago, por ejemplo. claro, o más aún para una intersección de las que vayamos a estudiar, para esa, Exactamente. ¿cachai? Sí. Ahora, el problema que tiene eso desde el punto de vista académico, llamémoslo, es que la comunidad de tráfico, ¿ya? La comunidad académica de tráfico es muy reacia, históricamente, ahora quizá menos, a tomar desarrollos que no tengan un sólido desarrollo teórico, valga la redundancia, con las ecuaciones diferenciales, etc. Entonces, una linda investigación que yo empecé en Berkeley, de ahí no he podido hacer, es cómo aprender modelos de seguimiento, pero después hacer el proceso para atrás para poder explicarlo a partir ya sea de ecuaciones diferenciales o mecanismos de explicarlo, ¿ya? Y eso es algo súper choro, es bien complicado, pero yo creo que teniendo eso uno ya puede meterse en la comunidad de tráfico con esto. Pero sí, yo coincido, esto es súper potente, puede llevar a muy buenos resultados. Ya, más consultas o dudas. Nada al parecer. Ya, dejémoslo hasta ahí entonces. Yo subo el video de esto hoy día durante la tarde y el código también, ¿ok? Así que bueno, nos vemos la próxima clase. El próximo martes vamos a empezar viendo modelos de lenguaje, ¿ya? También con cosas recurrentes, embedding, para que eso nos motive para ver después las redes que son tipo encoder-decoder, atención, y luego el transformer, que es como la arquitectura de las más modernas que se tiene, ¿ok? Ya pues, nos vemos la próxima semana. Traten de descansar el fin de semana largo y sobre todo cuídense.
Chao, chao. Pero si el fin de semana largo se No, entrega la eso. tarea, Chao, pues. gracias. No, el lunes no se entrega el fin de semana largo, se entrega el lunes. Así Ah, pueden descansamos y descansar. el lunes nos ponemos. Ya, bueno, pues si alguien tiene problemas, les doy más tiempo, si ustedes saben, no hay problema. Ya, cuídense, que estén muy bien. Chao, Nos chao. vemos. Chau, chau.